Hola chicos, ¿qué tal? Vamos con el ejercicio que tenéis en la pizarra que me plantea que estudiemos la simetría de esas tres funciones. Bien, lo primero voy a recordar qué dos tipos de simetría se tienen. Una función puede ser simétrica respecto del eje Y. En ese caso también se dice que la simetría es par. Voy a hacer un croquis muy, bueno, a mano alzada para que entendáis por encima, ya lo sabéis, pero lo voy a recordar que significa. Lo que significa que a la izquierda del eje Y y a la derecha del eje Y la función se representa de la misma forma, pero eso tiene una forma de verlo desde el punto de vista analítico. Lo que ocurre es que si yo tengo aquí x y su opuesto, que es menos x, bien, daros cuenta que la imagen de menos x es este valor, le voy a llamar a, y la imagen de x es el mismo valor. Eso es lo que ocurre en el caso en el que la función es simétrica respecto del eje Y, es decir, que f de menos x coincide con f de x, ¿de acuerdo? Fundamental. Bien, y vamos a ver qué ocurre cuando f de x es, en el siguiente caso, que se me puede presentar en cuanto a asimetrías, es simétrica respecto del origen. A esa simetría también se le dice impar. La función es simétrica respecto del origen, también se puede decir que es una función impar. Bien, pues en este caso lo que va a ocurrir, voy a hacer un croquis también, este a lo mejor me sale un poco más raro, pero voy a intentar que se vea. Por ejemplo, si yo tengo esta función y aquí tengo la misma función, pero si os dais cuenta hay que mirar esto en diagonal, en esta posición. Uy, se me ha ido. La función, si os dais cuenta, es simétrica respecto del origen de coordenadas. Lo que ocurre realmente en este caso, y ahora lo voy a representar en azul, es que si yo, por ejemplo, tengo aquí este valor al que llamo x y vemos su imagen, que llamo a, pues cojo el opuesto, que es menos x, y veo su imagen y va a ser menos a. Es decir, las imágenes son iguales, salvo que con distinto signo. Es decir, que la imagen de f de menos x va a ser menos f de x. Bien, pues esta es la otra situación que se nos puede presentar. Bien, pues utilizando esa herramienta que ya hemos averiguado en esta explicación, vamos a intentar ver la simetría de esas tres funciones. Es muy fácil porque si os dais cuenta tan solo tenéis que calcular f de menos x. Es decir, donde yo en la función tengo una x, tengo que sustituir esa variable, la x, por menos x. ¿De acuerdo? Bien, pues literalmente la x la sustituimos por menos x y tenemos esa expresión, ¿vale? Calculamos primero la potencia, tendré menos x al cubo y más menos es menos x. A continuación, menos menos es más, por lo tanto tengo x al cubo menos x. Entonces hay dos opciones, o es f de x o es menos f de x. Y si no es ninguna de ellas, pues no hay simetría. Bien, pues daros cuenta que f de menos x es igual a x al cubo menos x, pero x al cubo menos x es, y aquí lo tenemos, menos f de x. Si os vais aquí y le cambiáis el signo, se obtiene x al cubo menos x. Por lo tanto, en este caso podemos decir que se presenta una simetría respecto del origen, es decir, la función es impar. Voy a ver qué ocurre en el apartado B, en el caso de la función que hay en el apartado B. Hago lo mismo, partimos de calcular f de menos x. Voy a ver a dónde llego. Sustituimos la x literalmente por menos x y evaluamos la expresión obtenida. Es decir, en este caso, menos x a la cuarta es x a la cuarta, menos x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces hay que ver si es o f de x o menos f de x. Bien, si os dais cuenta, coincide, daos cuenta que f de menos x es x a la cuarta más 2x al cuadrado, que no es menos f de x, sin embargo es, voy a poner aquí f de x. ¿Qué es lo que significa eso? Estoy en este caso, que la función es simétrica respecto del eje y, es decir, la función en este caso es una función par. Y voy a ver qué ocurre en el apartado C.
calculamos f de menos x y a ver a dónde llegamos. Bien, sustituimos literalmente la x por menos x. La x por menos x, y aquí no hay x, se deja tal como está. Evaluamos y tengo menos x al cubo más menos es menos x menos 3. Entonces debe ser o igual a f de x o igual a menos f de x. Voy a ponerlo con otro color, con rojo, por ejemplo. Bien, pues daros cuenta que f de x no es. ¿Vale? No es. Y menos f de x sería menos x al cubo menos x más 3. Es decir, menos f de x sería menos x al cubo menos x más 3. Y no es. Por lo tanto, esta función ni es par ni es impar. No presenta simetrías. No presenta simetrías. Y ya estaría hecho el ejercicio. Bien, pues espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.